Buenas a todos, mi nombre es Carlos González y el día de hoy estaremos viendo las unidades, las cantidades físicas y los vectores. En primer lugar, debemos saber qué son las medidas. Las medidas son las cantidades que resultan de medir una magnitud, y medir es comparar una magnitud con otra que se utiliza como patrón. Por ejemplo, la regla se utiliza como patrón y el lápiz es la magnitud que vamos a medir. Existen varios sistemas de medidas. Está el sistema cegesimal o CGS, el sistema inglés, que se utiliza en los países anglosajones, y el sistema internacional, que es el más utilizado. En el sistema internacional aquí tenemos las magnitudes fundamentales, las unidades básicas o fundamentales y los símbolos que representan a las mismas. A partir de las unidades básicas podemos desarrollar lo que son las unidades derivadas. Estas se derivan de las 7 unidades básicas. Por ejemplo, la unidad de volumen, que es longitud al cubo, la unidad de área, que es longitud al cuadrado, etc. Tenemos aquí lo que son las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Las cantidades escalares no son más que aquellas que quedan definidas conociendo simplemente su valor numérico y las unidades en las que se expresan. Por ejemplo, la masa, el volumen, la temperatura o la longitud. Sin embargo, las cantidades vectoriales, aparte de conocer su valor numérico y sus unidades, es necesario conocer su dirección y sentido para que así la magnitud quede perfectamente definida. Aquí podemos ver, esta flechita indica el sentido, el ángulo indica la dirección y el módulo o magnitud queda indicado por el tamaño del vector. Tenemos dos formas de representar los vectores. Una es la representación gráfica, que es la que vimos anteriormente, y la representación en forma de notación matemática, que esta se representa simplemente con el nombre del vector y poniéndole una flechita encima. Aquí tenemos lo que es la suma de vectores, la suma de vectores paralelos y la suma de vectores antiparalelos. Estas se resuelven de manera muy sencilla simplemente con sumas algebraicas, recordando que los paralelos son los vectores con la misma dirección y sentido, y los antiparalelos son vectores con la misma dirección y sentidos opuestos. Y recordar también que los vectores no se ponen de manera negativa, sino que se indica hacia el lugar que van, hacia la derecha, hacia la izquierda, etc. Tenemos aquí también suma de vectores con distinta dirección, que veremos más adelante, pero antes hay que saber esto. Hay distintas maneras de representar un vector. Está la forma polar, que se representa indicando su módulo y su ángulo. Está la forma rectangular, que se representa de esta manera, donde el 10 corresponde al componente horizontal y el 15 corresponde a la componente vertical. Hay que saber cómo transformar de rectangular a polar. Entonces, para transformar es muy sencillo, simplemente utilizando el teorema de Pitágoras. Y para conocer el ángulo, simplemente utilizamos esta fórmula que tenemos aquí. También bastante sencilla. Para transformar de polar a rectangular, también es muy sencillo, simplemente tenemos que multiplicar para la componente en X el módulo por el coseno del ángulo y para la componente en Y el módulo por el seno del ángulo. Entonces podemos ver un ejemplo. Aquí nos dan los vectores de manera polar, los descomponemos, realizamos las sumas de las componentes en X y de las componentes en Y. Con la fórmula conseguimos el módulo, que es este que tenemos aquí. Y con la fórmula del ángulo conseguimos el ángulo, que es este que tenemos aquí. Tenemos también lo que son los llamados vectores unitarios, que describen direcciones en el espacio y tienen, como su nombre lo indica, magnitud 1. Estos vectores unitarios son el vector y, que está en el eje X, el vector J, que está en el eje Y, y el vector K, que está en el eje Z. Tenemos también lo que son los productos de vectores por escalares. Esto es simplemente que cuando multiplicamos un vector por una cantidad escalar, lo que se modifica simplemente es su magnitud. Si multiplicamos un vector por 2, su magnitud será el doble. Si multiplicamos por un medio, su magnitud será la mitad. Y así sucesivamente. Tenemos el producto escalar o producto punto, que en matemáticas el producto escalar es una función definida sobre un espacio vectorial cuyo resultado es una magnitud escalar. Y siendo A y B dos vectores que forman un ángulo, entre ellos se define el producto punto con esta fórmula que tenemos aquí.
Y para hallar el ángulo, conociendo ya el producto escalar y la magnitud de los vectores, utilizamos esta fórmula también bastante sencilla. Recalcando que siempre el resultado será una magnitud escalar. Por último tenemos el producto vectorial o cruz, que es una operación binaria entre dos vectores en un espacio tridimensional y que el resultado es un vector perpendicular a los vectores que se multiplican. Tenemos aquí dos vectores, el vector u y el vector v, entonces con determinantes, también recordando que se expresa de esta manera el producto vectorial con una x, con determinantes y utilizando el método de cofactores, vamos a realizar esto. Aquí estamos utilizando el método de cofactores, el resultado de esas determinantes, y aquí está el resultado del producto vectorial, que es menos 2, menos 5, menos 1. Ya esto es todo por esta presentación. Espero que les haya gustado y que les haya servido de ayuda, y nos vemos en la próxima.